Bueno, habíamos comentado eh, lo que fue en líneas generales, ¿no? La época de la Edad Media, ya tan lejana a nosotros, pero ciertamente que era la Iglesia y los dogmas quienes ordenaban la vida social de todos los habitantes. Entonces, cuando llegamos al siglo XVIII, 1700, que se reconoce al Sol como el centro, y todos los planetas girando a su alrededor, fue realmente toda una revolución que, aunque a nosotros nos parece algo obvio, no lo era en esa época. De hecho, pensemos que, por ejemplo, un Galileo Galilei, por sostener esta verdad, casi muere quemado en la hoguera. Y se salvó porque se retractó y hoy diríamos quedó en prisión domiciliaria, diríamos, ¿no? Eh, entonces, Europa, a partir de esta época, de este siglo, y pensemos en términos de proceso, es decir, no fue de un día para el otro, entra en lo que se denomina la Edad Moderna, ¿no? La modernidad. Entonces acá va a ir surgiendo la ciencia que se separa de la filosofía y sobre todo se va a ir distanciando de los dogmas que sostenía la Iglesia, ¿sí? Entonces van a ser las ciencias las que van a pasar a ocupar un lugar de relevancia para explicar el mundo y la realidad. Todo este periodo se conoce como iluminismo, es decir, la razón, esa capacidad de razonamiento de los seres humanos, nos va a permitir poder conocer la verdad y encontrar respuestas a los grandes interrogantes. Por eso se suele ver en distintos textos que dicen, bueno, la razón ilumina la realidad, ¿sí? Y en ese sentido que aparecen las ciencias, en principio las ciencias naturales, porque ya vamos a ver que las ciencias sociales surgen unos siglos más adelante, pero acá es la física la que se propone como modelo de ciencia. Y nos vamos a detener un minuto en esto. ¿Por qué la física aparece como modelo de ciencia? Primero porque la física va a proponer... Volvemos. La física va a proponer que hay que utilizar términos claros, ¿sí?, para expresarse. Se va a basar en datos observables de la realidad y, como diría Galileo Galilei, que se puedan medir, es decir, que puedan ser cuantificados, o sea, contados, ¿sí? De hecho, Galileo va a decir que si no se puede medir algo de la realidad, esta no existe. Esto fue fundante en el campo de las ciencias. También que los resultados se puedan traducir en términos matemáticos, ¿sí? Y acá las ciencias sociales, como por ahí ya lo vemos en las encuestas, va a recurrir más adelante a la estadística para traducir el conocimiento que se obtiene de la realidad, ¿sí? Bueno, otra de las características que va a asumir la física y que va a ser como modelo para todas las otras disciplinas, ¿sí?, es que tiene que hacerse una búsqueda y experimentación reiterada. Que en otros videos anteriores habíamos dicho, ¿no? El conocimiento científico tiene que poder ser replicado, es decir, que distintos investigadores experimentando puedan llegar a los mismos resultados, ¿sí? Cuando decimos experimentación reiterada, no sé si vieron la película Soy Leyenda,
Y aparecen otras películas también. Tomo esta porque, bueno, acá aparece, ¿no? Donde el protagonista que está buscando una cura, como se está buscando ahora para el coronavirus, tiene como un laboratorio donde vive y está haciendo distintas mezclas de distintos componentes químicos buscando cuál es la fórmula, ¿sí?, para la cura que desea obtener. Entonces, como vemos, experimenta reiteradamente, ¿sí? También la física propone de que sea comunicable, que se recurra al método científico para garantizar la veracidad de los resultados alcanzados, ¿sí? Y bueno, esto va a ser muy importante en todo el campo de la ciencia hasta el día de hoy. Vamos a ver ahora las ciencias sociales. ¿Cuándo surgen? Bueno, las ciencias sociales van a surgir a mediados del siglo XIX, es decir, alrededor de 1850. Proviene de la filosofía y fundamentalmente estuvo su surgimiento influenciado por distintas revoluciones que tuvieron lugar desde el siglo anterior, ¿sí? Por un lado, la revolución industrial, que alguna vez tal vez lo vieron en otras materias o en historia, ¿sí? Estas series de transformaciones que tuvieron lugar en Europa, ¿sí?, y después también más adelante en Norteamérica, en lo económico, en lo social, ¿sí? Pensemos que también surgieron distintos avances tecnológicos como la máquina a vapor, la invención del microscopio, es decir, una serie de artefactos tecnológicos que tuvieron lugar en todo este período. También en lo económico resultó o influenció en grandes migraciones de la población rural, del campo a la ciudad, porque la revolución industrial en lo económico dio emergencia a la producción en serie, es decir, en las ciudades empezaron a surgir las fábricas, se necesitaba mano de obra y mucha población rural se tuvo que asentar en las grandes ciudades para convertirse en obreros, ¿sí? Y esto también transformó a las ciudades. Se fueron generando barrios, ¿no?, suburbios en las periferias de la ciudad, en condiciones de habitabilidad que también no eran las más adecuadas para esta nueva, hoy diríamos, o en términos marxistas, para esta nueva clase social. Bueno, voy a continuar en el próximo video.